Continuamos en Hagan Algo por la pantalla de C5N y durante la semana, Minuto 1 de la mano de Julián Guarino, dio a conocer un audio que francamente, como bien reza el Graf, es lo último que le faltaba al escándalo Vicentín. Tiene que ver con la presencia, con la mención en realidad, que hay que tomarla con pinza, como todo lo que ha dicho este caballero, de Marcelo Sebastián D'Alessio. Una mención a Vicentín que involucra también a la diputada pronto a retirarse de la actividad pública, Elisa Carrió. Lo compartimos y ya está con nosotros la abogada Natalia Salvo para abordar el tema de distintas aristas. Hoy me ofrecieron ir como director de aduana de Rosario, pero está muy visto el lugar, ¿viste? Yo con la falopa no me llevo y eso para hacer mucha plata es Vicentín y es falopa, ¿viste? Pero el director de aduana, si vos tenés a alguien de Vicentín, el director de aduana está puesto por Carrió y hoy me vino a besar el anillo. Me dijo, jefe, ¿qué quiere hacer? Yo tengo todo el lugar a su disposición, así que ya pensá si querés hacer algo con Vicentín, cómo sacar granos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Bueno, la verdad no es para reírse, pero Usa lenguaje coloquial, decís vos. Sí, exactamente. Eso es lo que... estaba proponiendo la comisión de un delito, da la sensación. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Primero. Buenas noches, ¿cómo están? No solamente la comisión de un delito, sino lo que creo que viene haciéndose patente desde que saltó esta causa, ¿no? Cómo está tan naturalizado esta comisión, estas comisiones de delitos. O sea, cómo se usaron todas las reparticiones del Estado, lo vimos con la UFI, con la AFIP, bueno, ahora con la aduana, y cómo se naturalizaba esta vinculación que había con el poder político, con el poder mediático, ¿no? Para poder perseguir no solamente a aquellos que podían ser hostiles a la realización de estos negocios, a opositores políticos. Y la verdad que los audios de D'Alessio se resignifican cada vez que sale un escándalo del gobierno anterior. Yo recordaba otro audio también donde D'Alessio le comenta a mi cliente, a Pedro, sobre un negocio que había para poner personal eventual y también se lo propuso al fiscal Vidone, que está procesado también en el marco de esta causa, y cómo hacer para llevarse 1.000 pesos por detenido, o sea, cómo hacer para poner a trabajar a detenidos, cómo evadir o cómo blanquear dinero. Y bueno, creo que se trata de esto exactamente lo mismo, una empresa en donde el Banco Nación le ha prestado 1/5 de lo que tenía disponible para prestar. Los orígenes espurios también del financiamiento de campaña de Cambiemos. El otro día veía que un diputado, si mal no recuerdo fue Negri, hablaba o se horrorizaba de la cantidad de tarjetas alimentarias y de lo que se gastó en publicidad. Yo digo, el gobierno de Cambiemos hasta las PASO gastó 181.000 millones de pesos y después $22.000 de las PASO en adelante. Es decir, yo creo que lo preocupante es que no haya un escándalo, no se escandalice como creo que debiera ser, ¿no? Para poder de vuelta tener un anclaje en la legalidad, la opinión pública respecto de esto, ¿no? Cuando nosotros mencionamos y decíamos hay un gran entente, una gran articulación entre el poder político, entre los servicios de inteligencia, con la ayuda insoslayable de los medios de comunicación para propalar todo este tipo de noticias que les resultaban convenientes. Era esto, D'Alessio, lejos de ser un tonto, lejos de ser más allá de la estructura psíquica que tenga este personaje o de lo hollywoodense que puedan parecer sus manifestaciones. Lo cierto es que era una persona que tenía mucha información, la tuvo, y lo reveló también Barreiro, también procesado y detenido en el D'Alessio Gate, cómo era la estructura, el ecosistema interno y cómo funcionaba, ¿no? Este espionaje paralegal o ilegal o lo que se llamaba orgánico, todo el espionaje político iba derivado a Carrió. Y si mal no recuerdo, la semana pasada salió una noticia también donde Carrió no pudo informar en una causa de Santa Fe, si mal no recuerdo, de dónde provenía la información que ella aportaba como denunciante. Bueno, había naturalmente muchísimas sospechas que había una organización paraestatal, digamos. Tengo la duda porque había agentes del Estado en esa organización que eran los que le brindaban la información a Carrió. No sé si se terminó efectuando las denuncias o no, pero que algunos de ellos trabajaban en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahora, mi pregunta respecto a esto que dijo D'Alessio en su momento y que se revisita con el escándalo de Vicentín. ¿Qué verosimilitud se le puede dar a un personaje de estas características? Es fundamental la pregunta que haces vos. O sea, si uno
se queda fijado, por eso digo, en la personalidad de D'Alessio, ¿no? Si hace una especie de análisis psicológico, por supuesto que es una suerte de fanfarronería la que hace. Sí. Lo cierto es que todo lo que dijo, muchas de las cosas que manifestó, vaya a saber cuáles son los motivos por el cual él precisaba de algún modo hacerle saber a los terceros el poder que él detentaba. Tienen anclaje en la realidad. Recordemos los archivos que fueron encontrados en la computadora de D'Alessio donde se mencionaba el libro El Mecanismo, la falla de la famosa pericia por el cual se encuentra procesado el perito Cohen por... gas licuado. Por gas licuado, sí, se cae la prueba fundamental basal y aparece el testimonio de D'Alessio, uno de los hechos por los cuales se arrepiente. Una de las sentencias de la Sala 1, también en el marco de las causas de los cuadernos, que tenía fecha de archivo en la computadora de D'Alessio del 14 de diciembre y la sentencia era el 21, es decir... Hay un resorte, un respaldo de los dichos de D'Alessio, tanto en los soportes informáticos como en los teléfonos o en el marco de las otras causas. Pasó también con la causa del triple crimen, o sea, en este caso el fiscal Bidón era el que le había proporcionado los datos migratorios de mi cliente, es decir, son de ilícitos que una sola persona sin hesitación no puede cometer desde ya. Ahora, doctora, digamos, si uno se atiene al audio, en el audio ya hay una manifestación de cierta complicidad, no se entiende bien en qué aspecto, pero él menciona a Elisa Carrió, pero sobre todo al director de aduanas. Dice que se encontró con él, por ahí es verdad o por ahí es mentira. Menciona a la empresa Vicentín en un contexto donde hay una irregularidad enorme en términos del préstamo que el Banco Nación le dio. Es decir, uno podría pensar que no es casualidad que todos esos elementos convivan en este audio, porque evidentemente esto en algún momento pasó. Hoy nos enteramos de lo de Vicentín, pero evidentemente pasó en los últimos 2-3 años. Esa empresa empezó con algún tipo de comportamiento irregular que terminó de alguna manera detectándose sobre el final cuando directamente dijo no pagó más el préstamo. ¿Uno podría pensarlo en esos términos? Claro, o sea, en términos de certeza absoluta habría que hacer una investigación. Pero desde ya como que, disparador de... por supuesto, es llamativo todos estos datos que no son aislados. Creo que no hay que hacer casuismo ni con D'Alessio ni con este tipo de cosas. No son hechos aislados, tienen una lógica, por supuesto, ilegal, pero que de algún modo, así como es extraño, ¿no? En el mejor de los casos, que el Banco Nación en un estado de crisis económica, sin duda, le dé un préstamo del 20% de lo que puede prestar a una empresa que luego entra en quiebra prácticamente unos días antes de que asuma la nueva gestión. Sí, pero la empresa, lo curioso también en esto, Iván, es que la empresa se transformó en la empresa más importante a nivel doméstico en términos del sector del agro, es decir, en ese plazo, mientras recibió el préstamo, iba creciendo en términos generales, en su facturación, en la rentabilidad que generó. Y un dato, decir, perdón. no es una empresa que iba a la quiebra, es una empresa que... Y hay un dato que no, supongo que por lo remanido no lo estamos mencionando, pero fue el principal aportante de la campaña de Cambiemos. Bueno, por eso digo que recordaba los datos que había con mucha indignación mencionado el diputado Negri, pero digo, no es casual que incluso hay, no recuerdo dónde lo di una nota, donde desbroza, ¿no? Los aportes privados, los aportes o las donaciones. Y en este caso, creo que Vicentín había aportado 13.500 millones de pesos. Y los privados eran 18.000 millones, algo así. Es decir, un porcentaje que no fueron es... No, debe ser menos. Fueron millones. 3 aportes de 4,5 millones de pesos cada uno. Sí. Uno fue Algodonera Avellaneda, Oleaginosa San Lorenzo y Friar Sociedad Anónima. Son 3 razones jurídicas, eran en realidad... 3 personas jurídicas distintas, parte del mismo holding que era el holding Vicentín. Ahora, la pregunta de todo esto es... ¿podría involucrarse ya esto en términos penales? ¿Podría involucrarse por este audio que reveló Minuto 1, que reveló C5N? En la causa, si es que le da instrucción, no recuerdo en qué fue Polichita Ercolini, no me acuerdo dónde fue que cayó la denuncia de Míguez a Macri, Cuccioli y otros funcionarios, ¿podría llamarse a declarar
podría pedirlo a alguno de los personajes. Si es aportado a D'Alessio. como prueba, ¿por qué no? Porque mi duda respecto a esto, y siempre a la figura de D'Alessio que ahora aparece, ¿no? Tengamos como... presente que se viralizó, es decir, por un medio de muy poco, comunicación, pero desconozco cuáles son las pruebas que aportó en este caso el letrado. Es decir, uno cuando aporta una prueba o la rima a un proceso, por supuesto que la tiene que respaldar por otros medios probatorios. Bueno, tan cuestionado que han sido los peritos en las causas con más visibilidad pública, luego tienen que ratificarlo a través de una declaración. Pasó con la causa Nisman, o no pasó, mejor dicho, y con otras causas de trascendencia. Por eso digo, es importante que estas preguntas que de repente pueden resultar básicas, volvamos a tener un anclaje en la legalidad, porque lo más preocupante, con las noticias que salieron también en relación a las manifestaciones del presidente del Superior Tribunal de Jujuy. Es decir, son manifestaciones que tienen que horrorizarnos en el medio de un Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser que haya tanta subordinación, dependencia, imparcialidad, falta de probidad por parte del Poder Judicial? Y esto creo que nos deja abierto a las preguntas de la reforma con respecto a Milagros Salas. Claro, de hecho, Luis Rodríguez, el sí, juez falta de delito, es decir, Luis Rodríguez. basar en las creencias, y esto es terrible, es volver al medioevo, basar en las creencias y no en una conducta que está tipificada en un delito penal, la prisión de un ciudadano o de una ciudadana. Claro, de hecho, desconozco cuándo ocurrirá esto, pero había muchas probabilidades, tal vez ya está confirmado, y si es así, que a partir de ese audio que lo publicó el Cohete a la Luna, el portal de Horacio Berbisky, se le inicie o se intente iniciarle el juicio político al titular del Supremo Tribunal de Justicia. Incluso Vaca, ¿no? bueno, Pablo Vaca. Vaca, la anterior presidenta también había dicho que la gente no la quería en la calle, es decir, un tribunal que se amplió. Y que luego dos de los integrantes que votaron la ampliación formaron parte, un ministerio de acusación cuya ley fue hecha a medida para perseguir y apretar a los mismos jueces. Es decir, y si vos fijate cuál fue el argumento que se utilizó por parte del oficialismo en Jujuy, mencionar que era una operación por parte del Frente de Todos para hacer caer la mega causa. Es un argumento similar, casi análogo al que fue utilizado cuando se inició esta causa por espionaje legal por parte también de en ese momento el oficialismo. ¿Querías...? Sí, no, quería preguntar con respecto a las declaraciones del juez Vaca, si no hay ningún tipo de reacción por parte, o si no se ve alguna reacción por parte de los organismos que funcionan dentro del sistema judicial y que tendrían que decir, bueno, si Milagros Sala es una presa política, si Milagros Sala no reúne los argumentos y no reúne las verificaciones de la causa como para que esté en este momento con una prisión, cumpliendo una pena, bueno, que eso se revise, y no pasó nada esta semana con respecto a ese tema. No, o sea, hay organismos, incluso, no quiero, o sea, estoy hablando de memoria en este caso, pero que en otras oportunidades se han pronunciado de jueces y juezas, pero también han sido perseguidos. Es decir, recuerdo un caso que también está comentado en la nota de Alejandra Andán del Cohete de la Luna, de una funcionaria también que fue perseguida por ir a una marcha de Ni Una Menos. Es decir, uno sabe que el poder constituido está en el Estado, pero uno no puede ser tan ingenuo de suponer que el poder se agota en el Estado y que no hay poder silenciado, invisibilizado en otros sectores poderosos de la sociedad, en este caso como sucede en Jujuy. Por eso digo, creo que desde este lugar sabemos que son cuestiones muy sensibles, sobre todo también luego estamos en una nueva gestión, el Poder Judicial no se puede modificar de un tiempo para otro, pero son cuestiones de mucha sensibilidad. Yo creo que no hay que dejar pasar donde un audio se viralice y el presidente diga era una cuestión personal. O sea, uno no puede hacer una diferenciación esquizoide. Dramática. Esquizoide. No hay una defensa de fondo, es un funcionario. Sino de forma, claro. De forma. Y hay una cuestión que es paralela a esto, lateral, pero absolutamente central, que es... Sáquenle el nombre de Milagros Sala o de cualquier imputado, procesado, condenado en alguna causa. Si los procesos están viciados, a quienes son culpables también les es beneficioso que
que las instrucciones se hagan mal, que los peritos mientan, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el anverso de eso podrá decir, si alguien es culpable, sí, no tienen que viciar los procesos ni inventar pericias. Lo que pasa es que la declaración de Vaca no significa que el proceso esté viciado, por lo menos no, hasta que alguien se haga cargo de esa causa y diga, bueno, a ver, vamos a revisar esto porque esto así... Claro, pero por eso no pensaba solo en Vaca, pensaba, por ejemplo, en gas licuado, pensaba en cuadernos, pensaba en ese tipo de causas que ya se visibilizó eso. Pero por eso dice, por eso digo, si uno hace casuismo, se pierde de la medida de la visión macro. Claro. Es decir, de ver esto como una sistematización, lo ha dicho la misma ONU, donde Sí, claro. sin hesitación o sin duda hay una intervención del Poder Ejecutivo, hay una suma del Poder Público, fáctica, de hecho, ¿no? Por parte de los poderes ejecutivos, morales, o en el caso del presidente anterior Macri, donde sin ningún tipo, por eso digo, que tenga legitimación social, una aseveración, una afirmación de ese tenor, la gente cree que tiene que estar presa por parte de un funcionario, que no existe el recado, el respeto a la función de administración de justicia del Poder Judicial. Creo que es absolutamente dañino y estamos lejos de un punto de partida para poder realmente reformar el Poder Judicial. Doctora, gracias. No, gracias a ustedes. Cambiamos de tema. Mauricio Macri, bueno, nombrado al frente de la Fundación FIFA como presidente de la Fundación FIFA. Este es el informe. Yo soy fanático de fútbol desde muy chico, como deben serlo la mayoría acá presente. Me quedé sistemáticamente sin zapatos en el colegio porque jugábamos con una piedra en el patio, en el recreo. La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa, ha tomado conocimiento de la designación del ingeniero Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Lo que Macri quiere cambiar no está en la naturaleza del cargo para el que fue unilateralmente elegido, capciosamente elegido, caprichosamente elegido, arbitrariamente elegido, y por fuera de la institucionalidad que el protocolo de cualquier institución madre del mundo requiere y exige. A mí no me parece mal que él esté en ese lugar y que pueda aportar, porque es un mundo que conoce. Claro. No lo ponen en el Banco Mundial ni lo ponen en un organismo internacional, sino que es un ámbito de una asociación del fútbol internacional privado. Es un acuerdo de amigos, porque en todo caso Infantino tiene buena relación con Macri, lo ha invitado acá al G20, lo hizo pasar por uno de los grandes protagonistas de ese evento, que era tan importante a nivel de presidentes del mundo. Y bueno, esto será una cuenta que está pagando él. A pesar de que mi mamá se quejaba, seguía rompiendo los zapatos. Y al poco tiempo también del fanatismo por el fútbol, adquirí el fanatismo por Boca. Y al poco tiempo siempre me considero una persona objetiva y ya se ve que me di cuenta que no iba a llegar a ser el 9 del Boca. Nombrar una persona que ha sido prácticamente repudiada en las urnas, rechazado totalmente por todo el desastre que hizo en el país, y creer que con esto lo premia, me parece que es algo que no tiene sentido. En un mundo donde necesitamos cada vez más creer en el diálogo para resolver los problemas, el fútbol es un puente único. Personas que no se pueden hablar durante años, se pueden detestar y de golpe alrededor del fútbol encuentran un puente de comunicación. Y fue puesto en una fundación que tiene un presupuesto de $1.000 millones inauditable, de manera que han puesto a alguien acostumbrado a pedir para que otros devuelvan y acostumbrado a trabajar fundamentalmente con sus amigos los empresarios. Este hombre que abandonó a sus votantes, pero a sus compatriotas en general, que no atendió el deporte ni amateur ni profesional, que no atendió la educación pública ni privada, que no le dispensó siquiera un poco de su atención a esos atletas de enorme esfuerzo que son los atletas con unas capacidades diferenciadas. Ese hombre acaba de ser designado
Vamos a hablar ahora con nuestro compañero Alexis del tema FIFA, de la Fundación FIFA, de la presidencia de la Fundación FIFA a cargo de Mauricio Macri. Y también vamos a abordar el tema con nuestro invitado del día de hoy, que es el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens. Bueno, ustedes saben, con una trayectoria muy larga y muy destacada en el mundo del fútbol. También generó, Alexis, primero gracias por venir, buenas noches. Por nada, ¿cómo estás? Generó una reacción, se lo preguntábamos en la semana a Tití Fernández y lo conversamos también con otros protagonistas, una reacción del mundo del fútbol transversal y de un rechazo categórico, cuando en general el mundo del fútbol, no, digo, es corporativo como cualquier otro sector, pero trata de no pegarse abajo de la cintura entre ellos. Sí, pasa que me parece que un poco lo que desnuda es que Macri no representa a nadie del ámbito del fútbol argentino, porque si no pasa lo que decís vos. De mínima hay 3 o 4 que se agrupan de un lado, o 10 supongamos, y 10, 15 que pegan del otro. De acá los únicos que salieron, salvo Guillermo Barros Echelotto, a darle respaldo a esta decisión de FIFA de nombrar a Macri en la fundación fueron de la política. Fue Laura Alonso, Pato Bullrich, Andrés Ibarra, que fue dirigente en Boca. Sí, el jefe de gobierno porteño, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Digo, sí. Gente más del espacio separado y con las diferencias que tienen, salieron más o menos en la misma sintonía. Ahora, déjame que insista con esto porque mi sorpresa fue grande. Uno, aparte, sabe las vinculaciones de la política con el fútbol, algunas de ellas las conoce, pero entiendo que Macri no represente hoy a nadie, incluso perdió su espacio, digamos, político, perdió en Boca Juniors. Ahora, una cosa es no representar y otra cosa es generar un rechazo tan grande como para que salgan a manifestarse todas estas estructuras que vos mencionabas. ¿Hay algo detrás de esto? ¿Hay un registro histórico? ¿Hay algo que ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri que empujó al fútbol a tener esta reacción? Si vos empezás a repasar lo que ocurrió en el fútbol argentino bajo la presidencia de Mauricio Macri, te tenés que remontar a la intervención de la AFA. La intervención de la AFA que crea esa comisión normalizadora que nos lleva como a los 60. De normalizadora no tuvo nada, lo único que tuvo es esa reminiscencia del pasado y tiene un llamado de Macri a Infantino. Los estados no pueden intervenir en la estructura de las federaciones afiliadas a FIFA porque corres el riesgo de que te desafilien. De hecho, en alguna ocasión ha ocurrido. Nunca con un gigante como la Argentina de Messi, que sería en este caso, pero sí que está claro en sus estatutos. Macri llama a FIFA para hablar de la intervención porque la AFA, si iba a un proceso eleccionario, tenía como principal candidato a Chiquitapia y a Hugo Moyano. Ninguno de los dos cercanos al ámbito, al espacio político de Macri. Ya Hugo Moyano no era ese Hugo Moyano con el que habían descubierto el monumento de Perón, era otro Hugo Moyano. Entonces de ahí le cuelan a Angelici cerca de Tapia, pero recién después de que se interviniera la AFA. Y para eso existió el llamado de Macri a Infantino. Y en el ámbito del fútbol no termina siendo representativo de nadie porque, entre otras cosas, Macri es uno de los grandes impulsores desde hace muchísimo tiempo de las sociedades anónimas deportivas. Y eso es algo que genera muchísimo rechazo en la enorme mayoría de los dirigentes del fútbol argentino. Alexis, ¿y no puede haber una reacción de parte del mundo del fútbol y de la dirigencia? Y yo entiendo, no sé si se va a enojar el ministro Lamens, pero digo, detrás del fútbol hay poder también, es decir, hay mucho poder, y hay un poder que es hasta incluso un poder político. Entonces, verlo a Macri fuera del juego de la política a nivel nacional, verlo también afuera, porque habían perdido las elecciones, de la política futbolera a nivel doméstico, y de pronto que aparezca una designación de este tipo que lo vuelve a meter a Macri como un jugador importante en ese aspecto. Digo, ¿no hay una reacción a eso? ¿No puede haber una reacción a eso? Y sí, totalmente, pero no es la primera vez que la FIFA funciona un poco como un refugio o como un lugar de, bueno, te quedaste sin laburo, venite un poquito para acá. Yo el otro día me acordé un poco cuando el FMI dice, no, este no es el FMI que ustedes conocen. Y la FIFA un poco se vende como que no es la FIFA que tiene, por ejemplo, preso a Alejandro Bursaco y un montón de dirigentes. Pero esa ex FIFA, que para mí tiene bastante parecido a esta, porque si no, el Comité de Ética de Mínima diría, pará, este tipo no nos entra en un camión las causas que tiene en Argentina, bastaría con revisar 3 o 4 de los indicadores de las áreas que dice Infantino son las que va a manejar esta fundación y por las que Macri es el tipo indicado como para no llamarlo. O sea, pero eso, social. Claro, esa es mi duda. La Fundación FIFA en teoría lo que hace es promover el deporte para incentivar de manera virtuosa
la cuestión social en los chiquitos. Sí, en los más jóvenes, en los lugares más vulnerables, a través de programas educativos. Correcto. Que vinculan el deporte. A grandes rasgos lo que ocurre con eso es, van al rincón más recóndito del lugar que sea, arman una canchita, ponen 2 arcos, sacan la foto, dejaron 10 pelotas, 4 conos, se fueron y en 3 años vemos qué pasó. Pero mi Funciona un poco pregunta ahí así. es, vos me decís que debería evaluar la Fundación FIFA la gestión y los indicadores sociales de una gestión para poner a alguien al frente, porque lo voy a decir brutalmente, de una figura que puede estar cuestionada políticamente por algunos sectores, pero que los indicadores económicos y sociales de sus, creo que fueron 14 años de gestión, no tienen ningún contrapeso, es Evo Morales. No me lo imagino a Infantino proponiendo a Evo Morales como presidente de la FIFA. No, totalmente. De la Fundación FIFA, perdóname. Por eso, y es una fundación que tiene como pilares el trabajo, como decíamos, con los sectores más vulnerables, con los jóvenes, llevar los valores del fútbol. Apuesta a manejar 1.000 millones de dólares a partir del aporte de privados. Es que ahí me parece que hay que mirar también, para ver por qué se lo designa al expresidente Macri. 1.000 millones de dólares. Apuesta a manejar 1.000 millones de dólares para los diferentes programas. Hace poco Infantino dijo que había ingresado no sé cuántos millones, se gastaron solo 18.000 en gastos operativos, lo demás dicen que así como entró, pero sabemos que hay lugares más discrecionales que una fundación difícil. Y preguntarle a Alexis, porque yo no me atrevo, preguntarle quién hace el aporte, ¿de dónde salen esos 1.000 millones de dólares? Privados. Gente que colabora. Ahí hay una respuesta. Es decir, los que hacen el aporte dicen, bueno, dame la ficha de los que para la Fundación FIFA. Y Macri. Bueno. Vos perdóname, porque acá tenía la ficha del nombramiento de Mauricio Macri. Sí. Privados que... Perdón, lo tuyo fue casi una expresión de filántropos. Vos dijiste privados que colaboran. Exacto. Pero... los sponsors que tiene FIFA, más nuevos sponsors que se puedan sumar ocasionalmente, porque está la misión educativa en el Congo o en Turdera o donde quieras, y dicen, sí, yo voy a colaborar con, no sé, 5 pelotas, con 10.000 dólares, con lo que sea. ¿Se le conocen supongo que sí, pero digo, los programas que hace la Fundación FIFA, ¿se le conocen qué hacen y dónde? Sí, hay de hecho un programa en Argentina a eso que me refería. desarrolla. Sí, tienen que ver fundamentalmente con establecer lugares de asistencia para los jóvenes y de formarlos en valores y acercarlos al deporte como una manera de rescatarlos, como una manera de asistencia social, una presencia extra a la que puede hacer el Estado. Por eso volvemos, digo, ¿qué presencia tuvo el Estado durante el gobierno de Macri en esos sectores? Pero no porque no hubiese plata disponible y Macri estaba desesperado porque dice, pucha, no me alcanza para darle a los pobres y a los jóvenes y yo quisiera, pero no puedo y rasco la olla y no hay. Y ahora la FIFA me da esta oportunidad porque ahora sí voy a tener los recursos para apostar a esto. Él dijo, me permite desarrollar mis 3 pasiones, el fútbol, la educación y el trabajo con los jóvenes. La pregunta Parece es, un chiste, ¿para quién es el mejor candidato? Digamos, ¿y para qué es el mejor candidato? Y de las respuestas surge un poco de dónde sale la definición. ¿Hay alguna posibilidad? Esto también es el orden de las hipótesis, pero que la FIFA, supongo la respuesta es no, de marcha atrás en su nombramiento por el rechazo unánime que ocurrió. Yo no creo porque no me parece... A ver, no creo que la FIFA se entere ahora, claro, a partir del ruido, che, a ver, no, mirá, pobreza tanto... No, y a ver qué dijo la AFA. No le preguntaron para la designación, Exacto. Ahora no creo que le pregunten. ¿Qué te pareció nuestra designación? La AFA, o sea, nosotros acá tenemos a la Superliga, que es la que organiza el torneo de Primera División, que es un ente aparte, pero nuestra representación en la FIFA tiene que ver con la AFA. Como dice Julián, a la AFA nadie le dijo, che, estamos pensando, y de hecho Argentina no tiene hoy un cargo en FIFA. Argentina no tiene un cargo hoy en FIFA como en su momento era Julio Grondona, que no estamos pretendiendo reivindicarlo, pero ocupaba un cargo importante, dicen que era casi el presidente de la FIFA. ¿Está mal? ¿Qué cosa? Si hay que revisitar a Grondona... No, bueno, digo, al lado de Macri tampoco puede horrorizarse de las prácticas de Grondona, pero no... ¿Vas a hacer revisionismo? No, yo lo que digo es que para mí que el orden es muy importante.
no es que salió Grondona y entró un ejército de salvación identificado con los valores prístinos y republicanos. No estoy diciendo que haya, perdón, no estoy diciendo que haya hecho de corrupción ni nada por el estilo, pero digo, son los mismos actores que existían cuando estaba Grondona, solo que en otros lugares. La diferencia que yo veo, la única diferencia que yo veo, tuvimos un 38-38, muchachos, también, no es que esto es la... ¿no? Es que antes había orden y ahora no hay orden. La única diferencia que detecto hasta el momento es la falta de orden en el fútbol argentino. Si tengo que defender a Grondona, lo voy a defender. Caiga quien caiga. No, pero hablemos en serio. Pero yo no creo que haya cambiado demasiado la forma de relacionarse en la estructura de la AFA. De hecho, se hablan y hay constancias de algunas prácticas del titular de la AFA que tienen como esa matriz de la época de Grondona, y esto de la FIFA también es parte de esa matriz, de que en esta fundación hay una persona del país más chiquitito del universo, no junta ni 11 para jugar, pero en la FIFA cada federación es un voto, entonces yo te participo porque mañana me votás. Me parece que tiene mucho de eso. Yo no imagino que cambie absolutamente nada de esto. A mí sí me sorprende como situación, pero cuando yo les decía que esta FIFA no difiere de la anterior, la FIFA anterior, si se quiere, es la que les dio refugio, por ejemplo, en su momento, a José María Aguilar y a José Luis Meissner involucrado en los casos de corrupción de FIFA. De José María Aguilar no hace falta mucho decir que fue el hombre que vació River y que le dio el poder más absoluto a la barra más sangrienta de la historia de River, y en FIFA eran inspectores de estadios. Si un día pudiera elegir un laburo, creo que es inspector de estadio, y te mandan al estadio Julián Guarino, de cómo, y vos vas, todo pago, son como esos viajes de turismo que te mandan a laburarse en un medio. Te dan de comer, te dan el hotel, te llevan, te traen, y encima le vas a criticar. A lo sumo decir, hay que acomodar aquel farol, y las butacas las podés... Y después la última el sellito de FIFA y ganan un montón de plata. Sí. No, me parece importante, he hecho el análisis desde el punto de vista de lo deportivo y de lo político, también cuál fue el mensaje para aquellos que están mirando que el expresidente Macri puede ser el líder de la oposición política. Cómo inmediatamente, digo, es más una reflexión que una pregunta, digo, cómo inmediatamente salieron distintas voces dentro de Juntos por el Cambio a plantear que ellos también de alguna manera están a la altura, teniendo en cuenta que el expresidente va a pasar más tiempo afuera que adentro del país. ¿Eso va a ocurrir? ¿O el cargo es un cargo? Pues me da la sensación que es de ese tipo de cargos que pones a una persona o una persona ya esté, trazo grueso. ¿Tiene que viajar en serio? 3-5 viajes por año. Yo me imagino más que nada eso. Y estás acá. Ir a un determinado lugar, la foto de ocasión, firmar 3 papeles, ir a un acto. No imagino mucho más que eso. Sí, hay un tema que tiene que ver, y lo hablábamos recién, con la intervención de los estados y la política en las estructuras de FIFA. Macri mismo celebra su nominación y dice que es un reconocimiento para el país, y además dice que igualmente él tiene su compromiso de seguir trabajando desde la política, claro. Lo cual a mí me parece que colisiona mucho más que un jugador levantándose la camiseta y mostrando una imagen religiosa. Por ejemplo, la FIFA lo permite porque es un mensaje que excede lo deportivo. Bueno, Macri sigue haciendo declaraciones como opositor, estando dentro de una estructura deportiva. Gracias, Alexis. Y ahora algo que corre por mi cuenta también, qué capacidad de reinvención, ¿no? Porque cuando se pensaba que iba a disputar la jefatura de la oposición con, no sé, Cornejo o cualquier otro del radicalismo, de repente sale por arriba y se va a la Fundación FIFA, y tenés a la Argentina de manera crítica, claramente, ¿no? Una lógica transversal, pero volviendo a discutir sobre Macri. Pero deja una sensación para mí horrible en varios aspectos, pero sobre todo en esto, alguien que puede conducir la oposición política de la Argentina, que es un expresidente, se busca un cargo en una fundación de fútbol, digamos. De hecho, te digo, para mí... Vos decís, ¿qué pasión le puso a su trabajo anterior? Exacto. ¿O cuál era el fuego interno que tenía? ¿Cómo se llama? El fuego sagrado. Sí, el fuego sagrado. Fuego sagrado que tenía en lo político, que ahora lo hace saltar y pasar un tiempo fuera del país y no ser realmente la cabeza de la oposición. Y estas cosas, además, socialmente caen muy mal. Claro. Porque es más fácil de explicar esto que
la fuga, que la deuda o que los parques eólicos, por ejemplo. Bueno, me voy a hablar con Matías Lamens. Gracias por haber venido, caballero. Ministro de Turismo de la Nación, gracias por haber venido, primero que nada. Turismo y deporte, Iván. Turismo y deporte, exactamente. Buenas noches, Turismo ¿cómo y estás? deporte, buenas noches. Una entrada o una potencial entrada de divisas. No sé si lo tienen medido, pero ¿en qué puesto está el turismo en materia de ingresos de divisas hoy? ¿Cuánto ingresa? El año pasado fueron 6.000 millones de dólares, fue el cuarto ítem, así que es un ingreso importante para la Argentina, con una potencia, con un potencial extraordinario de crecimiento, porque Argentina es un país que tiene muchísimo para ofrecer y además en algunos mercados puntuales donde todavía no se ha desarrollado mucho, tiene mucho para crecer. El caso de China es un caso medio emblemático, bueno, ahora con el coronavirus por supuesto que está todo stand-by, pero a pesar de ser el primer destino de Sudamérica, vinieron el año pasado 80.000 chinos cuando hay más de 140 millones que salen al mundo. Lo mismo sucede con Europa. Vengo ahora de una feria en Madrid en la cual tuvimos muy buenos resultados, no solamente en materia de traer turistas a Argentina, no solamente en lo que significa el turismo receptivo, sino también en hablar con grandes inversores de cadenas hoteleras, de aerolíneas, que me manifestaron claramente la voluntad de venir a Argentina a invertir, así que estamos con mucha expectativa y entendiendo que el presidente nos dio una tarea al poner también al turismo como ministerio y al devolverle esa jerarquía estratégica como en el motor que puede ser como desarrollo económico de la Argentina. Ahora volvemos a este tema y al viaje y en realidad las oportunidades que se le abren o no a la Argentina y también las dificultades, atento así como hablábamos con Nicolás Gandini, puede afectar al sector energético, también las dificultades en relación a la deuda y a las negociaciones sobre la deuda pueden afectar a las inversiones vinculadas al turismo. Pero respecto al tema FIFA que conversábamos recién, no me quiero ir de tema. Yo sigo azorado por el rechazo unánime que generó el nombramiento de Macri en la Fundación. Mira, para mí es muy complejo y de hecho no puedo opinar, porque como bien decía recién creo que Alexis o lo dijo Julián, los estados no se pueden meter en FIFA porque corremos riesgo de desafiliación de AFA. Entonces no puedo opinar, pero sí puedo opinar de lo que fueron los 4 años de Macri. Y sí te puedo decir que me asombra mucho que descubra ahora la importancia, el rol social que pueden cumplir el fútbol, el rol social que pueden cumplir los clubes. Durante 4 años, Iván, durante los 4 años de Macri la pasamos muy mal los clubes. Esto lo hemos hablado fuera de cámara también con vos, la hemos pasado muy mal. Nos han empujado de cualquier forma posible hacia convertirnos en sociedades anónimas. Y hemos resistido los hinchas y algunos dirigentes. Yo celebro que el mundo del fútbol también se exprese. A mí me cuesta, no me cuesta, perdón, tengo prohibido expresarme, pero sí puedo expresarme tranquilamente ahora como ministro de Deporte también, en lo que fue la gestión de Macri, en lo que hizo con el deporte, en lo que hizo con los clubes argentinos. No solamente con los clubes de fútbol que quiso convertir en sociedades anónimas, lo que hizo con los clubes de barrio, Iván. Los clubes de barrio que son uno de los mayores capitales sociales que tiene la Argentina. Argentina, yo te diría, cuando uno hace la evaluación de los deportistas que tiene la Argentina, los de alto rendimiento también, la diferencia de Argentina con el resto del continente es que tuvo esos clubes, que la sociedad civil se organizó ante la falta de apoyo del Estado y en esos clubes los chicos jugaron, comieron, hicieron vínculos, crecieron, aprendieron valores. Esos clubes, bajo la presidencia de Macri, fueron totalmente asfixiados con tarifas, empujándolos a que no paguen, a que la gente no pueda pagar arancel. Están en una situación caótica. Uno de los grandes desafíos, lo dijimos con Alberto en la campaña, uno de los grandes desafíos es recuperar el protagonismo de esos clubes de barrio. Porque si bien no te puedes referir al nombramiento y al tema FIFA, sí a la cuestión local durante los últimos 4 años. En general, lo que uno ve una suerte de un sistema estandarizado durante los últimos 4 años que era más palo que zanahoria, o al que no quería zanahoria le metían palo. Quiero decir, había un esquema del Estado más vinculado a la presión o a la coacción que al diálogo que había sido tan mentado durante los 4 años. ¿Fueron presionados los clubes, incluso los clubes grandes como los que presidías vos, para apoyar las sociedades anónimas deportivas o para no hacer tal o cual cosa que no quería el Ejecutivo? Pero sin ninguna duda, yo he participado en reuniones donde emisarios del Gobierno Nacional decían que si no se hacía tal o cual cosa, si no se votaba en tal o cual sentido, se le termina el beneficio del 12-12. Para que la gente lo entienda, el 12-12 es un decreto del 2003 que oportunamente hizo que los clubes que cumplan con algún rol social tengan la posibilidad de un deferimiento en los aportes.
un diferimiento que lo pudieran pagar de otra manera, digamos. Así que he participado yo de esas reuniones en las cuales emisarios del gobierno anterior nos decían a los clubes que si no se hacía tal o cual cosa, de hecho, en muchas ocasiones algunos clubes hemos quedado en soledad. Me acuerdo de San Lorenzo, bueno, hubo otros también, pero nosotros cuando sucedió recibimos muchas presiones por ese tema. ¿Qué terminó pasando con el 12-12? El 12-12 lo estamos trabajando ahora con AFIP, hay un decreto del gobierno anterior que lo había derogado, así que estamos trabajando... ¿Lo había derogado? ¿A eso me refiero? Sí, lo había derogado, hay un decreto vigente del gobierno anterior, lo estamos trabajando con la gente de la AFIP en conjunto para devolverle esos beneficios a los clubes. ¿Qué se puede hacer o qué no debería hacerse, digo, por acción u omisión, desde el Estado, desde el Ministerio, para tanto los clubes de barrio, que deben tener algunas demandas, como los clubes grandes? Digo, siempre estoy hablando solamente del mundo del fútbol, porque, digamos, es el mercado más destacado, pero puede haber otros deportes, para, si no es promover o si no es estimularlos, de mínima no entorpecer su desarrollo. Mira, con los clubes me parece que es algo que está absolutamente en la agenda de este gobierno. Fíjate que cuando presentó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el plan Argentina Hace, uno de los ítems era la ayuda a clubes de barrio. Lo mismo sucedió, tuve una reunión hace poco con el ministro de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, y también tiene una línea en ese sentido. Acá lo que es indiscutible y lo que es innegable es que en una Argentina, como hemos heredado el 10 de diciembre, con 40% de pobreza, con 1 de cada 2 chicos pobres, los clubes cumplen un rol fundamental, determinante. ¿Cómo los tenemos que apoyar, cómo los tenemos que ayudar? Primero con infraestructura, trabajando con una ley de tarifa social para que puedan por lo menos pagar la luz. Esos clubes funcionan. ¿Eso va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. Hay una ley que ya está... Que está aprobada, todavía no está reglamentada, pero estamos trabajando también con las en el corto plazo. Y para los grandes, porque siempre la relación está entre el fútbol y la política, está sujeta a cualquier tipo de especulación y demás. ¿Hay demandas también de los clubes grandes del mundo del fútbol o no? ¿O son más organismos autónomos? No, los clubes grandes del fútbol, me parece que hoy lo que tienen, digamos, esto lo digo en alguna medida como expresidente y ahora como ministro, me parece que lo que hay que trabajar es en mejorar el producto fútbol argentino. Esto tiene que ver con los clubes grandes, sin ninguna duda, pero con todo el fútbol argentino. El fútbol argentino tiene una... Y también en estos 40 días, 50 días que llevo como ministro, he corroborado que la impresión que tenía antes era cierta, ¿no? Tiene una oportunidad extraordinaria de vender el producto afuera. O sea, nosotros estamos peleando por cuántos abonados hay acá, por cuánto nos pagan, y está muy bien, pero tenemos una oportunidad extraordinaria. Argentina, el fútbol argentino es marca. Nosotros recibimos, si no me equivoco, Superliga recibe 7 u 8 millones de dólares por año. Es un contrato que quedó viejo, quedó en la época de Grondona, se vuelve a licitar. Hay una oportunidad enorme en Europa, hay una oportunidad enorme en China. Bueno, déjame hacerte una pregunta porque puede que la especulación sea simplemente un error de sobreinterpretación, pero cuando uno ve la publicidad de la Liga Española, el chiquito que está, que es la cara de la publicidad, que pregunta o le cuenta algo al padre o no sé bien a qué le pregunta, no quiero decir es chino, pues no sé si es chino, pero tiene todos los rasgos de un ciudadano chino. Y en su momento, no sé si sigue pasando, los clásicos Barcelona-Madrid se pasaban a una hora que le permitían verlo en un horario razonable en la República Popular China. Ese tipo de cuestiones con partidos, voy a decir una obviedad, pero como el River Boca, ¿no se pueden pensar acá en la Argentina o el Estado no se puede meter ahí? El Estado no se puede meter, hoy no se puede meter, pero sí te lo respondo como ex dirigente de fútbol. Esa fue una idea que tuvo la Superliga en su momento, por eso se pusieron los partidos a las 11 de la mañana. Lo que pasa es que después faltó la otra parte, que era cómo vender ese producto. Ah, bueno, claro. Pero sí te digo que el fútbol argentino tiene un potencial tremendo y que eso va a redundar inevitablemente en una mejora de los ingresos de los clubes, una mejora sustancial. Hoy el fútbol argentino, por la situación macroeconómica del país, le cuesta contratar en dólares, le va a costar contratar grandes figuras. Y eso, la forma de suplirlo es ir a vender el producto. Julián. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, usted mencionaba recién, digamos, la cuestión del turismo y la relación con la generación de divisas. Se me ocurre que quizás este año puede ser más problemática esa cuestión, teniendo en cuenta que cuando viene un turista a la Argentina y viene con divisas y tiene que conseguir los pesos, se le va a presentar la oportunidad de vender esos dólares contra un mercado informal que le va a pagar más que los dólares, los pesos que le van a ofrecer en el mercado
mercado formal de cambios y que en todo caso, esa puede ser uno de los comportamientos, y el otro también es si usted ve que se va a frenar la salida de turistas argentinos al exterior, teniendo en cuenta que está este recargo, que este impuesto que le pone el 30% más caro a la cotización del dólar. Digo, ¿cómo imagina este año con respecto a esto? Buenas noches, Julián. Hola, buenas Mira, noches. yo la verdad que en principio te cuento un poco lo que imagino, y después te digo qué nos dio enero, ¿no? Porque Claro. me parece que es una buena medida. Enero nos dio una caída del turismo emisivo, una caída de los argentinos que salieron del país, Sí. de alrededor del 10%, y un incremento del receptivo, un incremento de los turistas que vinieron, de alrededor del 2 o 3%. Yo el problema del dólar informal no lo veo. Argentina hoy, la verdad que en términos internacionales, después de la brutal devaluación que hubo el año pasado, sigue estando barato. Nosotros vamos a trabajar para que los turistas que vengan a Argentina tengan algunas ventanillas en los bancos exclusivas para ellos. Me parece, eso no lo veo como un problema, te diría. Con respecto a la caída de argentinos que están en el exterior, bueno, creo que seguramente suceda que se haga más difícil acceder a viajar al exterior. Es una medida que, como bien se explicó, como bien la explicó el ministro Guzmán también, es una medida absolutamente extraordinaria, que está tomada en un contexto de crisis y que tiene que ver con la deuda argentina, que tenemos que afrontar vencimientos de nuestra deuda pública, que son en dólares, y como dice el presidente siempre, no los imprimimos y los que tenemos los tenemos que cuidar. Ese es el espíritu de la medida, y yo celebro que haya habido, como creo que lo hubo, una gran comprensión. Yo entiendo que hay gente que le puede no haber gustado, pero creo que la racionalidad de la medida es indiscutida. Cuando se habla, siempre se habla del tema cepo, el anverso lógico de cierta molestia de algunos argentinos que quieren acceder a las divisas, es que a nivel, en nuestra comarca, es mejor, en teoría, porque esos dólares que no gastás afuera, terminás gastando los pesos acá adentro. Yo no sé eso. ¿Se vio eso en la costa, en Córdoba, en Salta, en el sur? Mira, lo que sí sucedió en enero, y retomando un poco la pregunta que me hacía Julián, es una temporada récord. Desde la costa hasta el norte, hasta Tucumán, Salta, Jujuy, que tuvieron reservas por arriba del 95%. Iguazú lo mismo, en el sur lo mismo. La verdad que fue una temporada absolutamente récord. Este fin de semana va a ser un fin de semana récord. Para que te des una idea, cuando suceden este tipo de temporadas se mueven alrededor de 20 millones de turistas en Argentina. 20 millones de viajes hay en la temporada. Y eso lo primero que genera, que es algo extraordinario que tiene el turismo, es mucho trabajo. Mucho trabajo en zonas que estaban postergadas. El interior, toda la Argentina está castigada, pero el interior venía muy castigado. Y en eso el turismo es una palanca extraordinaria de reactivación. Lames, cuando hablábamos recién del fútbol, me fui un segundo, quería hablar por el tema de que preguntaba Julián. En general la sensación que da, no sé si tampoco corresponde que la tenga el Estado, mi sensación es que sí, de última los grandes trazos, es que nunca hay un plan para el fútbol. Yo un poco un chiste, un poco en serio, decía, cuando estaba Grondona había orden. No sé qué sufrían ustedes de los clubes. Tampoco, sin ser irrespetuoso con nadie, es algo que me revista mayor interés, en tanto y en cuanto no creo que se hayan asustado demasiadas cosas. Pero, ¿se puede hacer algo para que, al margen de la cuestión social y económica, para que ir en algunos lugares a la cancha no sea un riesgo, como que no haya destrato de algunos clubes hacia sus socios, o no, o el Estado no se puede meter, no puede hacer nada en los planes para el fútbol? El Estado se puede y se tiene que meter en el tema de seguridad. Yo tuve una reunión, una de las primeras reuniones que tuve fue con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y la verdad que el tema fútbol es inevitable. Además, este año, Iván, tenemos Copa América en Argentina, la coorganizamos con Colombia. O sea que vamos a estar, los ojos del mundo van a estar puestos acá. Y en materia de seguridad yo creo que es una pelea que tenemos que dar. Y te lo digo, ya excediéndome en mi rol de ministro de Turismo y Deporte, es una batalla cultural que no podemos dar por perdida. No puede ser que no puedan ir a la cancha los visitantes. No puede ser que sea una odisea llegar a la cancha. Me parece que tenemos que trabajar y que el cambio tiene que ver, por supuesto, con cuestiones de seguridad, que hay que atender en forma urgente, pero también tiene que ver con un cambio cultural. Y el cambio cultural excede el fútbol. Es un cambio que tiene que ver con bajar los niveles de violencia, los niveles de bronca, los niveles de odio. Me parece que si empezamos a transitar ese camino, también vamos a mejorar la seguridad en el fútbol. Gracias por haber venido. A ustedes, un placer.
Tanda muy pero muy cortita. Al regreso, coronavirus. ¿Cuánto afecta esto y cuánto impacta en la guerra comercial que se está desatando a nivel global? Ya regresamos.